prueba de tratabilidad básicamente me permite cuantificar la dosis óptima de coagulantes Porque ya pasaron unos minutos. para tratar, sí, no, tranquilos, para tratar un agua cruda. Ahora coloca Básicamente 15 minutos a 40 revoluciones. exacto, es un tratamiento netamente químico del agua y que se fundamenta en las siguientes etapas. Entonces voy a empezar primero hablando de la coagulación. Entonces, en la coagulación, como decíamos, básicamente lo que vamos es añadir o vamos a hacer la siguiente reacción química. El agua, ¿listo, chicos? Pero espera. Ya, la dejaron en Ya pasa 40 revoluciones y 15 minutos, ¿sí? Listo. Bien. Entonces, miremos la reacción química. Entonces, tenemos el agua que está en forma de H2O, pero que la puedo dejar así en forma de HOH, y el aluminio que tiene estado de oxidación +3, el estado de oxidación del ion sulfato. Entonces, lo que voy a hacer en la mezcla rápida es romper estos enlaces. Miren, esto es lo que busco. Cuando hago la mezcla rápida, entonces genero este rompimiento de las moléculas para generar un hidróxido que se llama hidróxido de aluminio. Ese hidróxido de aluminio, cuando reacciona, cuando se forma, entonces se va a denominar técnicamente un flow y es un precipitado de color amarillo. Como ustedes pueden ver, la reacción, ¿cierto?, no se completa ahí porque resulta, no se completa ahí porque resulta que este hidróxido puede quedar cargado con 3 cargas positivas. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, miren, para que me entiendan es esto. Básicamente, la prueba de tratabilidad lo que requiere es disminuir los sólidos suspendidos. Entonces, busco hacer la disminución de los sólidos suspendidos, o sea, busco que estos sólidos suspendidos adquieran mayor peso y por efecto de gravedad ellos caigan cuando uno forma un flow. Entonces, yo busco que este sólido suspendido, como les digo, se aglomere en torno a este flow y de esa manera caiga y se genere ya un sólido sedimentario. ¿Sí me explico? O sea, pase a ser un sólido sedimentario. Entonces, como es una etapa de coagulación en la que genero, como les decía, un precipitado de color amarillo, entonces vamos a mirar qué es lo que realmente sucede allí. Entonces, sucede, ¿cierto?, que las moléculas que están positivas, permítanme un momentico, entonces vamos a ver un poquito, digamos, como ampliado el proceso. Entonces, así, entonces vamos a tener unos coagulantes en los cuales generalmente empleo o hierro o aluminio. Generalmente empleo todas estas sales. En este caso, por ejemplo, sulfato férrico, ¿sí?, sulfato ferroso, todas estas sales. Perdónenme, aquí yo voy a ponerles acá cloruro ferroso, cloruro férrico y el sulfato férrico y el sulfato ferroso, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas sales, pero esto tiene una razón, ¿cierto? Entonces, la razón es que tanto el hierro, cuando trabaja en estado de oxidación 2 o 3, me va a generar unos iones que siempre van a estar quedando en solución con cargas positivas. El aluminio va a ser la misma situación. Entonces, la alúmina o el óxido y el que típicamente se utiliza del aluminio es este. Entonces, les decía, como coagulantes empleo o aluminio o hierro porque siempre van a quedar en solución. Entonces, en el momento en que ustedes vieron cómo se hizo la agitación, quedaron
partes o moléculas de, en este caso, el hierro o el aluminio en su parte catiónica, digámoslo así. Pero que con el agua, que tiene la parte aniónica, o sea, con el OH, va a haber una unión, o sea, una atracción. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Entonces, en la etapa de coagulación, básicamente, yo genero, voy a borrar esto un momentito, para que... Entonces, genero la simulación de la mezcla rápida. Entonces, yo les decía, generalmente mezcla rápida, cuando nosotros trabajamos, pues obviamente esas velocidades y esos tiempos. Y vamos a tener unos coayudantes de coagulación o floculación, como lo queramos decir, que van a ser polímeros. Los polímeros son diversos. Vamos a tener polímeros catiónicos, aniónicos o no iónicos, ¿sí? Bueno, eso depende de las características de cada polímero. Entonces, digamos, yo les decía que si son catiónicos, entonces van a estar atrayendo básicamente lo que son cationes, que son de carga positiva, y viceversa, los aniónicos pues van a estar atrayendo, en este caso, sí, son moléculas. Entonces, lo que tú decías, Jairo, un polímero puede ser, por ejemplo, la fécula de maíz. ¿Por qué? Porque ellos tienen almidones de alto peso molecular y lo que van a hacer es atraer. Entonces él me decía, profe, imagínate eso, nos estaba comentando que puede ser el almidón de la yuca, o almidón de arracacha, porque ellos son polímeros. Entonces lo que van a hacer es aglomerar. ¿Cómo la van a aglomerar? Pues ya ahorita les voy a decir. Entonces, como son coayudantes de coagulación, entonces viene una etapa que es la etapa de floculación, en donde, ¿qué es lo que yo quiero en la etapa de coagulación? Que ese grano que teníamos, que se denomina floc, digámoslo así, este grano o llamado grano de floc, ¿cierto?, se aglomere. Generalmente se aglomera por dos razones importantes. La primera es que van a haber cargas positivas, digamos la del aluminio, ¿sí? Entonces voy a tener cargas positivas de aluminio con cargas negativas del agua. Entonces esto va a generar unión, ¿sí? Digamos que en el centro voy a tener el aluminio y en el agua voy a tener el ion OH-, entonces esto va a hacer que se genere algo más o menos de esta manera. Entonces lo pinto así porque generalmente en el agua es la que arrastra, el agua es la que lleva. Entonces generalmente, digamos, la parte positiva y negativa hay atracción y se genera lo que nosotros llamamos así. El tamaño de ese grano de floc, ¿sí?, técnicamente se le va a llamar, es un diámetro o una distancia, digámoslo así, se le va a llamar potencial Z. Y el potencial Z, digamos que lo que yo busco es que ese grano sea lo suficientemente amplio, grande para que él caiga. Entonces, usualmente en las plantas ya hay veces inclusive ni siquiera hacen la prueba de jarras, sino lo que utilizan es un cetómetro para medir exactamente ese diámetro de floc. Entre más grande sea, pues mejor, o entre mejores consistencias tenga mejor. Pero es obligatorio, profe, para todas las plantas de tratamiento municipal hacer por lo menos uno test de jarras. Pues normalmente debería hacerse uno en la mañana y uno en las horas de la tarde. Correcto. Pero por lo menos a los municipales se les obliga a hacer uno al día. Sí, es precisamente lo que yo les estaba diciendo. Les decía, digamos que ya la técnica más avanzadas es ahora solamente con el cetómetro, te va diciendo qué tamaño de grano tiene. Y como es un equipo similar a los que manejamos, eléctrico, entonces él de una vez te va diciendo si el tamaño de grano. Pero entonces, como nuestros municipios, la gran mayoría no tiene equipos de jarras ni nada de eso, entonces algunos ni siquiera lo hacen de manera, pero yo con el otro grupo precisamente también les había comentado que les obliga la norma, el 1575, les obliga a tener... para medir los 5 parámetros básicos que se deben de medir diarios, les obliga a que tengan test de jarras como equipo fundamental para eso. Entonces, no tanto el cetómetro como tal,
porque realmente lo que yo hago es cuantificación de ese flow, entonces pues no hay necesidad. Bien, entonces, ¿qué hacemos en la floculación? Entonces en la floculación, no sé si queda claro, entonces yo lo que hago es a una simulación a mezcla lenta, que en este caso pues lo decíamos, básicamente va a ser unas revoluciones, digamos una velocidad pequeña, ¿cierto? Entre 30 y 40 revoluciones por minuto, hasta 50 más o menos se permite que haya una velocidad, un tiempo más o menos en términos de 15 a 2 horas, o perdón, a 1 hora, excúsenme, y sedimentación si ya es mucho más. Bueno, entonces, la etapa de floculación y la etapa de coagulación, ¿cómo se realizan? Normalmente los equipos que se emplean se denominan floculadores. Los floculadores, tal vez ustedes no lo vieron porque la planta de viernes no lo tenía, pero generalmente los pueden haber en forma vertical, o sea, son aspas de manera vertical, o los puedo tener de manera horizontal, que básicamente van a ser un juego de paletas, ¿cierto? En su parte, ¿cierto? Transversal.